Continuamos en esta transmisión especial desde la redacción de la Crónica de hoy. Gracias por sintonizarnos a través de plataformas digitales. Estamos teniendo una muy amena plática con Salvador Cacho, la senadora Alejandra Lagunes, acerca de las plataformas digitales y estas elecciones, estos comicios que han dado de qué hablar a lo largo de los últimos meses, me atrevo a decir años, porque esta jornada electoral duró más de lo habitual, entre que se escogían las candidaturas rumbo a la presidencia de la República, a la jefatura de gobierno, las distintas encuestadoras que pues plasmaron la opinión de distintos ciudadanos, ya sea de partidos políticos o no, en cuanto a quién quedaría en la candidatura, y finalmente ya llegamos al proceso electoral donde se escogen las candidaturas y posteriormente la contienda ahora sí formal por parte del Instituto Nacional Electoral. Y a lo largo de todo esto que acabamos de narrar, senadora, las plataformas digitales fueron el eje central tan siquiera de los jóvenes primovotantes, más de 20 millones de jóvenes que salieron a las urnas en esta jornada de 2 de junio. Así es, y me atrevo a decir, Juanma, que incluso vimos en estos años un cambio bien importante en las redes sociales. Vimos cómo TikTok realmente fue la red social de mayor crecimiento. Hoy TikTok estamos hablando que tiene alrededor de 50 millones de usuarios. O sea, la red con más usuarios es Facebook, con 90 millones. Sigue siendo líder de las redes sociales. Después está YouTube, con 80 millones, Instagram tiene 45 millones, ya lo alcanzó TikTok, ¿no? Esto es muy interesante porque TikTok está muy enfocado en los jóvenes. Entonces, el manejo de TikTok es realmente la primera campaña en la que vemos una estrategia en esta red social. Y es una estrategia muy, muy interesante porque es muy diferente. Sí. La comunicación, la conversación, la velocidad, el dinamismo, es muy diferente al resto de las redes sociales, así que creo que esta fue la primera campaña en la que TikTok realmente toma un rol muy importante durante el juego de las campañas. Y por otro lado, lo que mencionas, o sea, llevamos ya mucho tiempo en estas burbujas de información, ¿no? Estas burbujas que comentaba Cacho, o sea, estas burbujas que se dan con tanta desinformación y además con la llegada de la inteligencia artificial, de los deepfakes, que ya es muy difícil saber si lo que estamos consumiendo es real o mentira, ¿no? Si la desinformación y los fake news en las campañas anteriores fueron todo un reto, teníamos medios que salían y decían esto es real, esto es falso, y fue muy importante esos medios que estuvieron verificando información. Durante esta campaña no vimos eso. O sea, realmente fue una campaña llena de desinformación, de manejo de deepfakes con la inteligencia artificial. Entonces, la toma de decisión de los ciudadanos para salir a votar, que además estamos hablando de que casi la gente que está conectada a internet está en redes sociales, la tomas con lo que estás consumiendo. Entonces fue una cantidad de información, estamos hablando de millones y millones y millones y millones de datos, de información falsa, y verdadera, toda combinada. Entonces, la toma de decisiones y una nueva red social, ¿no? TikTok, la toma de decisión fue compleja y vale la pena, yo creo que el análisis serio del papel que están jugando estas redes, del papel de las plataformas y del papel de las autoridades frente a este reto de comunicación. Que se tendría que estudiar eventualmente porque los gobiernos tienen que tomar en cuenta la manifestación de las ideas en plataformas digitales. Por completo, además, eso es un tema que Alejandro y yo hemos comentado. A este proceso electoral ya no le dio tiempo a las legislaciones para poder hacer una ley o poder establecer los lineamientos y que no se pudiera utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial para deepfakes, ¿no? o para producir materiales. Hubo escándalos durante toda la contienda electoral en la que ya nunca supimos si la llamada sí la hizo o no la hizo cierto candidato o el ex canciller, porque todo el mundo se podía terminar excusando diciendo eso lo hicieron con AI, entonces con eso se deslindaban, ¿no? Entonces yo creo que a partir de esta contienda, así como hemos visto una evolución a pasos agigantados desde la primera elección, yo creo que fue 2012 la primera en la que realmente hay una incursión en el mundo de las redes sociales. Alejandra lo sabe mejor que nadie. Yo creo que a partir de esta elección se tiene que empezar a legislar
para ver cuáles van a ser los elementos. Yo creo que es una tarea del INE, junto con los congresos que vayan a quedar conformados dentro de unas horas, para empezar a trabajar y ver de qué manera se va a establecer los nuevos lineamientos para los procesos electorales, ¿no? Sí, importante ver el rol que van a jugar las plataformas digitales, las redes sociales en la siguiente elección intermedia, posteriormente en la presidencial en 6 años más, porque justamente no está legislado al respecto. Hay intención por parte de distintos senadores y diputados, entre ellos usted, para legislar al respecto, pero ahorita estamos viviendo en un limbo. Sí, ahorita es el limbo. Me parece que la siguiente elección ya va a tener que estar regulado. Esta discusión y este debate es a nivel mundial. 4,000 millones de personas salimos a votar en 2024. Sí. La mitad del mundo salió a votar este año. 2,000 millones por presidente salimos a votar. Y ningún país en el mundo reguló las redes sociales. Reguló cómo usarlas, cuál era el rol de los medios, de las plataformas, de las autoridades electorales, incluso de las mismas campañas de los candidatos. Y una de las grandes tendencias es sí regular el uso de inteligencia artificial en campañas electorales. Ese es uno de los grandes temas. Y por otro lado, las plataformas lo que están haciendo es van a transparentar el uso de inteligencia artificial. Es decir, cuando tú veas un video que está hecho con inteligencia artificial, va a decir que está hecho, ¿no? Entonces, eso va a ayudar un poco, pero en realidad no olvidemos que la desinformación viaja 6 veces más rápido que la información. O sea, lo falso viaja 6 veces más rápido. El daño ya está hecho. Una vez que sale un mensaje falso, es muy difícil ya resolver el problema, ¿no? que puede ocasionar. Entonces ahí también es muy importante esta nueva corresponsabilidad con el ciudadano, la responsabilidad que tenemos nosotros los usuarios del uso de las redes sociales. O sea, creo que los medios también van a empezar a jugar un rol bien importante de verificadores, ¿no? De cuáles van a ser los medios que sí van a tener la información real. Y entonces esos medios van a valer muchísimo, porque los ciudadanos vamos a tener que, antes de repostear o mandar por WhatsApp, ¿no? Un mensaje, de estar replicando esta desinformación que puede dañar la democracia. O sea, estamos hablando de que esto puede generar un daño a la democracia del planeta, a la democracia en nuestro país. Los ciudadanos debemos de decir, a ver, esto que estoy leyendo, viendo, escuchando, ¿es real o no? Entonces, ¿dónde lo puedo checar? ¿No? ¿Cómo lo puedo checar? Y ahí es donde los medios, los ciudadanos, las plataformas y las autoridades electorales, con una regulación, con una legislación muy responsable, deberían de estar regulando la desinformación. Estoy totalmente de acuerdo, porque tenemos nosotros también como medios de comunicación la responsabilidad de darle esa certeza a las personas que nos leen, que nos ven, que nos escuchan todos los días, de todo lo que se difunde a través de plataformas digitales, medios de comunicación masivos o no, la veracidad de los dichos de ciertos actores. ¿Se hizo así en esta elección? No, de ninguna manera. Yo no creo que los medios se hayan tomado realmente el tiempo para estar verificando la información que, como dice Alejandra, viaja 6 veces más rápido, ¿no? La desinformación viaja 6 veces más rápido. Entonces, en ese punto yo no creo que haya habido un compromiso entre no puedo hablar en nombre de todos, ¿no? Pero no creo que haya existido este sentido de corresponsabilidad entre la veracidad de la información y lo que se publicaba o lo que se compartía después, ¿no? Y lo que es también muy importante, actualmente no existe la tecnología para verificar los deepfakes. O sea, mientras no haya tecnología que te pueda probar, pues realmente es imposible para un medio que pueda salir a decir si es verdad algo o no, ¿no? Eso está por salir. Estamos de verdad a semanas que ya haya la tecnología que pueda verificar. Y es igual, inteligencia artificial verificando inteligencia artificial, pero entonces creo que estamos avanzando. Lo que sí es que el día de hoy, pues tomamos una decisión basada en millones y millones de datos que no sabemos si lo que consumimos fue real o no. Y lo que sí es un hecho es que las plataformas digitales y la información que había en ellas va a afectar definitivamente la elección, tan siquiera para un sector importante del electorado. ¿Lo ven así? Sí. Totalmente. Hoy nuestra fuente de información son las redes sociales. ¿Y va a influir en el voto del ciudadano? Influye en el voto. Sí, claro que influyó.
O sea, si bien yo creo que no, o sea, Twitter no es una muestra representativa del país, un like no es un voto, ¿no? Eso, o sea, yo creo que esas son de las máximas que hemos aprendido al paso de los años, pero yo creo genuinamente que, como dice Ale, la gente claro que se informa y te despiertas y lo primero que haces es empezar a scrollear para ver Twitter y entonces ahí es donde empiezas a consumir la información, ¿no? Dependiendo de la curaduría que tú tengas de la lista de a quién sigas, entonces podrás ir viendo, o sea, qué tan cierto, qué tan falso es la información, ¿no? Sí. A ver, y también hablabas ahorita de la parte en la cual las plataformas se van a tener que regular y yo creo que ya empezó, o sea, así como se regularon en el caso de las pautas y tuvieron que empezar a transparentar, o sea, en la primera campaña que fue 2012, cuando hablábamos de pautas, pues, tú pautabas y nadie tenía una justificación, una factura, nada, ¿no? O sea, ya para 2018 ya existía, después del escándalo a nivel mundial que representó Cambridge Analytica y ese robo de datos y de información que terminó con Zuckerberg exacto, teniendo que rendir cuentas, las propias redes sociales empezaron a transparentar. Y hoy tenemos redes que si no eres, por ejemplo, un medio de comunicación y estás verificado o un periodista y estás verificado, no puedes pautar, ¿no? O sea, ya empezaron a decir, ok, no puedes invertir dinero a lo idiota o por lo obscurito para ciertas cosas. Ok, ¿qué están haciendo? Están ayudando, ¿no? Porque al final del día, ¿qué es lo que está en juego? La democracia, ¿no? O sea, no está en juego otra cosa, está en juego la ciudadanía, que es quien se informa, y por otro lado, pues si tú invertías para fake news, pues entonces empiezas generando nubes de conversación falsas en las cuales la ciudadanía termina envuelta, ¿no? Y si no cuentas con elementos, que fue algo que sucedió en esta contienda, ¿no? O sea, en 2018 teníamos la cuenta de verificados que todos los días salía con esto sí, esto no, esto sí, esto no. En esta contienda no existió este proyecto, ¿no? Entiendo que son proyectos que al final del día terminan siendo ciudadanos o patrocinados por alguien más, pero en esta ocasión no tuvimos ese ejercicio de veracidad, democrático, no sé, de responsabilidad con la ciudadanía para estar bien informados. Y se vuelve un círculo infinito, ¿no? Porque fake news en plataformas digitales y buscas la respuesta a esa fake news también en plataformas digitales, porque el ciudadano también está confundido. Si lo difundió en medio de comunicación, lo voy a volver a checar en otro medio de comunicación y luego el tuitero del momento o el tiktokero del momento también lo publica. ¿Quién tiene la veracidad de la nota, no? Y por eso es que el rol de los medios se va a volver fundamental. ¿Sí? De los medios serios que verifiquen esa información, a los cuales podamos acudir a verificar esa información. Se va a volver muy, muy importante el rol de los medios de comunicación en las plataformas. Y gracias a todas las personas que forman parte de este espacio, este programa que hacemos para usted, Crónica Electoral. Nos preguntan, senadora, acerca de si podemos confiar ahora, pero en las encuestas que también se difundieron por plataformas digitales en su mayoría. No, y lo que decía Cacho, o sea, vimos cómo encuestas de salida con datos completamente diferentes estuvieron por todos nuestros WhatsApps, por todas las redes sociales, y entonces ahí es de nuevo. Corre esta información porque es parte de la estrategia. La desinformación es parte de una estrategia, de las campañas incluso, ¿no? Entonces, tenemos que de nuevo ser ciudadanos. Hay un tema muy importante, tenemos que empezar a ser ciudadanos mucho más alfabetizados mediáticamente. Sí. O sea, necesitamos informarnos antes de creer todo lo que leemos, ¿no? Todo lo que escuchamos y lo que vemos, porque es muy probable que sea falso. Entonces, si la decisión que vas a tomar está basada en lo que estás viendo, es probable que sea falso. Entonces, ahí es donde tenemos que ver a quién acudir, ¿no? Y de nuevo, ahí creo que va a haber una combinación entre medios serios que verifiquen la información, sociedad civil, que también vimos, y de nuevo la sociedad civil cuando se activa y participa, también es de una manera organizada, puede empezar a ser un gran verificador, ¿no? O sea, creo que hoy lo vimos, ¿no? O sea, decían, estas casillas están cerradas, y había gente que subía fotos, dijo, aquí está abierta, ven a votar, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo ese juego entre sociedad civil organizada y responsable empieza también a ganar un espacio bien importante en las redes sociales. Bueno, y importante también mencionar que la brecha digital que tenemos en nuestro país también es brutal. En cuanto se empieza a cerrar esa brecha, vamos a ver a ciudadanos
mucho más informados, con mayor certeza de lo que está sucediendo y participando aún más en la democracia de México, ¿no? Por completo. Bueno, la brecha digital es amplia, pero somos un país con más de 90 millones de usuarios de Internet. Estamos hablando de que 88 millones de ellos tienen Facebook. Sí, o sea, y estás hablando de un padrón electoral de 98 millones de usuarios. Entonces, realmente la ciudadanía sí cuenta con redes sociales. Entonces, creo que aquí sí más bien es regresar a este punto de qué es lo que estamos compartiendo, ¿no? Ale, no sé tu opinión de cuál fue la estrategia o la lectura que tú le diste a cada una de las campañas, ¿no? O sea, hablábamos... Sí, bueno, la campaña de Maynes es una campaña muy enfocada, me parece que a darlo a conocer y al voto joven, ¿no? Se enfocó mucho a TikTok y a una campaña muy juvenil, ¿no? O sea, la canción y que si los memes y, o sea, jugaron mucho en esa cancha. Creo que Claudia, una candidata muy oficial, ¿no? O sea, obviamente muy institucional, y Xóchitl estuvo muy en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, con una estrategia más ciudadana. Eso, me parece que esa es la lectura de las estrategias. Obviamente creo que Claudia y Xóchitl se enfocaban mucho también a las mujeres de 50 años en adelante, buscando el voto femenino, sin duda. Ahora, hablando de las candidaturas, ¿quién hizo mejor trabajo? Jorge Álvarez Maynes, que está enfocado en la juventud, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez Ruiz, que estaban tal vez enfocados más hacia las mujeres, pero ¿hay un ganador tan siquiera en estrategia digital? Es muy buena pregunta. Yo creo que me parece que la estrategia de Xóchitl es una estrategia muy enfocada a redes sociales, en el sentido de la pauta incluso que le invirtieron. Mucho menor la pauta que le invirtió Maynes, por ejemplo, a redes sociales, y Claudia en medio, ¿no? O sea, pero Xóchitl sí su estrategia claramente está enfocada a redes sociales. Maynes a TikTok, y Claudia puede ser que estuviera más enfocada también a tierra. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención cómo Xóchitl Gálvez Ruiz, a comparación cuando un medio de comunicación subía una entrevista suya, por ejemplo, tenía muchísimas reproducciones, con pauta o sin pauta, pero que ella se enfocó muchísimo en plataformas digitales. Pero luego también vemos una Claudia Sheinbaum Pardo que hasta podcast sacó para poder estar, digamos, en el momento de los jóvenes, ¿no? Sí, ahora sí que fueron buscando la manera de ir llegando a ciertos segmentos a los cuales yo creo que sus propios qualis y quantis les iban mostrando que eran los espacios en los cuales no tenían presencia, ¿no? Entonces fueron buscando las opciones. No sé qué tan efectivas realmente resultaron para cooptarlos. Insisto, yo creo que la campaña como dice Ale, ¿no? O sea, la campaña de Xóchitl fue una campaña que empezó siendo muy ciudadana y trataron de mantenerla en esa línea. En el momento en el que yo creo que las dirigencias de los partidos trataron de meter a Xóchitl como en el modelo de vas a ser la candidata del partido, entonces se empezó a caer, y cuando dejaron que pudiera regresar a ser ella misma, entonces regresó y lo hizo bien. La campaña de la doctora Sheinbaum, by the book, ¿no? O sea, fue la campaña así palomeando. ¿Inclusive en redes? Sí, yo creo que en redes fue una campaña como seca, por cumplir. Seca, o sea, una campaña como muy de comunicación muy oficial, ¿no? O sea, no la vi con grandes videos emotivos, ni con estos productos comunicacionales que luego te sacan la lagrimita, ¿no? Sí, porque además genuinamente es parte de la estrategia, ¿no? Y la campaña de Maynes fue una campaña de dar a conocer a una persona que jamás se vio como candidato a la presidencia de la República. Después era evidente que ellos sabían que no podían ganar la presidencia de la República, entonces escogieron un segmento poblacional al que podían llegar, fueron los jóvenes. Yo creo que hicieron un buen trabajo en captar a ese segmento poblacional.
pudieron meter unos goles bastante interesantes, como lo de la canción ya se escucha en Shanghái o en Hong Kong. Y bueno, pero estamos hablando, ¿no? de las fake news, ¿no? Pues, o sea, por más que se escuche en un antro en Shanghái, pues, ¿cuántos votos te representa eso, no? Pues nada, ¿no? Sí, está padrísimo y el trend de lo que representa, pues funcionó muy bien para mantener una conversación dentro de las redes sociales, está muy bien. Y por otro lado, me parece que Jorge optó por una campaña de telenovela, ¿no? O sea, como que todos los días tenía un drama distinto, ¿no? Y lo que yo decía, no, hoy no, o sea, hoy que es tu día, aunque no vayas a ganar la presidencia de la República, porque genuinamente lo sabes, pues tienes que tener muy claro que vas a ir y vas a votar, pues ve y vota y hazlo dignamente, y no, hasta hoy tenía que vivir del escándalo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi lectura de lo que hicieron los tres candidatos. Me queda mucho el interés de cuál va a ser la comunicación oficial pues de quien quede como presidenta, porque en este punto sí creo que la comunicación digital de este sexenio fue muy escueta. El presidente gobernaba y comunicaba en las mañanas y ese era el espacio que él tenía para comunicar. Viene después de un presidente que vivía pegado en las redes sociales, como fue el presidente Peña. Entonces, bueno, yo creo que será muy interesante ver cuál va a ser la postura que asuma la próxima presidenta de México. Ahora, con todo lo que nos acaba de decir Cacho, sí me gustaría preguntarle, senadora, entonces ¿sí va a influir en el voto del ciudadano? Porque una cosa es que manifiesten su opinión, su like a través de redes sociales, canten la canción de Jorge Álvarez Maínez, y otra cosa que agarren todo el contenido digital, lo plasmen, lo piensen y emitan su sufragio. Sí, un like no es un voto, un trending topic no es que estés arriba en las encuestas. No, o sea, realmente creo que la lectura, como tenemos que leer los reportes cuantis y qualis de las redes sociales, no tiene nada que ver con los votos, pero sí tiene que ver con la formación de opinión. Es a lo que me refiero con lo que tú consumes a través de redes sociales, sí va formando tu opinión. Claro. Y estas son burbujas, y hay burbujas de desinformación que si tú no sabes que eso es falso, te quedas con esa idea. Entonces, sí creo que forma opiniones, sí es un formador de opiniones y es un gran elemento, y por eso es que en el mundo hoy hay las principales estrategias de comunicación son en redes sociales. Sí es un elemento importantísimo de toma de decisión. Sí lo es. A ver, y yo creo que ahí es donde empieza el análisis, o sea, el análisis incluso por edad, por segmento poblacional, ¿no? ¿Qué parte del PAI? ¿Qué parte del PAI está tomando su decisión en las redes sociales y en qué redes sociales y con qué contenido, ¿no? Y creo que ahí es donde está el análisis importante. O sea, nosotros, bueno, llevo muchos años trabajando y viendo y analizando las redes sociales y es muy interesante ver cómo desde el 2011 2011 que fue la primera campaña que hicimos, la de Erubiel Ávila en el Estado de México, después la presidencial con Enrique Peña, después la de Pepe Mid, y luego los 6 años de gobierno, ver cómo las redes sociales sí pueden elevar o tumbar, ¿no? Sí pueden dar a conocer y pueden hacer que la población empiece a formarse ciertas opiniones. O sea, sí hay ciertas cosas que incluso puede ser muy difícil después aclarar. Claro. Y lo vimos para que el auditorio, las personas que nos hacen el favor de vernos, lo tomen en cuenta. Lo vimos claramente con el efecto Obama. De ahí todos los países empezaron a tomar la estrategia digital como referencia. Fue el paradigma, ¿no? O sea, Obama fue el paradigma por años, ¿no? O sea, todo mundo quería replicar esa campaña, todo mundo quería seguir los pasos que siguió Obama. Yo creo que a la fecha se sigue tomando como referencia para algunas cosas. Y fue inspiración y manual para muchísimos elementos, ¿no? Insisto, yo ahorita creo que ya han pasado muchos años de lo que fue la campaña de Obama, de lo que fue la primera campaña con Erubiel.
y veremos qué es lo que viene, ¿no? Lo que falta por regular, lo que va a pasar con la inteligencia artificial, lo que va a pasar con las pautas, lo que está pasando en Estados Unidos con si van a cerrar TikTok o no y cómo va a repercutir, porque entonces vas a dejar a una generación completa sin una red social. Entonces, bueno, yo creo que estamos pues cerca de muchos cambios que van a impactar directamente a la ciudadanía y a la democracia. Y seguramente los veremos siendo discutidos estos puntos en el Congreso de la Unión en la próxima legislatura, porque debería ser una prioridad de todas las personas que se encuentran en una curul o en un escaño. Así es, definitivamente es una de las prioridades que seguramente será discutida en los próximos meses. A ver, dejemos los temas de redes sociales porque nos hacen muchas preguntas acerca de lo que está sucediendo con esta jornada electoral. ¿Las encuestas de salida son buena referencia? Pues mire, es una referencia que al fin y al cabo hay en la República Mexicana, pero le recuerdo que el oficial es el PREP, el conteo rápido por parte del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Así es. Hay que esperar, ¿no? Todavía. Todavía. Estamos 2 horitas más. 2 horitas y ya. 2 horas. Entonces sí, o sea, puede usted ver una encuesta de salida, como las toman algunas de las candidaturas que ya se están diciendo ganadores de la contienda electoral, pero sí dejarle muy claro que es únicamente una referencia, como bien nos tomaron en este espacio por mencionar. Las encuestas de salida son buena referencia. ¿Cómo pinta el Congreso? ¿Habrá balance entre los partidos? Y regreso a lo mismo. Tendríamos que esperar al PREP, el primer resultado del PREP, para más o menos dejarle a usted conocer una balanza de cómo va a quedar el Congreso de la Unión, que uno esperaría que sí fuera ese balance, ¿no? Sí. Yo creo que va a haber un equilibrio, ¿no? Genuinamente no creo que haya una mayoría absoluta. Se ve diferente, yo, ¿no? Hace yo veo 6 años. Sí muy se distinto. siente diferente, se ve muy distinto, incluso comparando las encuestas de salida de hace 6 años a las de ahora, se ve diferente que hace 6 años. O sea, entonces, aunque hay que esperar, me parece que vamos a ver un resultado muy diferente. Ahora, también es importante mencionar, como lo dijo la senadora desde que llegó y lo dijo Cacho desde que llegó, lo más importante es que ya ganó la ciudadanía, porque vimos a un montón de personas esperar bajo los rayos del sol con semáforo amarillo, semáforo naranja en la capital del país, en estados como Mérida, bueno, como Yucatán, como ciudades como Mérida, pues prácticamente arriba de los 40 grados centígrados.